Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estás aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. En este episodio tenemos como invitada especial a Carol González, con que hablaremos del arte de procesar emociones e integrarlas para evolucionar. Gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. Hola Carol, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Hola Val, qué felicidad. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio, por compartirlo conmigo y todo el trabajo y labor que tú ya vienes haciendo. Tan linda, no, gracias a ti, al contrario, yo sé que tú también tienes un podcast precisamente donde hablas todo el tema que está relacionado al corazón, así que bueno, a los que nos están escuchando, les voy a dejar el link del podcast de Carol también por si se animan a ir a escucharlo, que tiene información muy linda. Sí, la verdad que este podcast ha nacido de mi corazón con la intención de conectar a través de las experiencias de vida que yo he vivido y a través de permitirme ser vista en esta manera tan cruda y tan auténtica y también tan vulnerable, de abrir como esas heridas, esos traumas, todas esas cosas por las cuales traspasamos para poder ser espejo para los demás y si le resuena a alguien, pues qué increíble, ¿no? Ahí ya de alguna manera aporté y My Heart is Yours, que es el nombre del podcast, también es como una partecita más de un proyecto más en grande que engloba un montón de cosas que se llama Mapping the Heart. Y este es más como charlas, experiencias también presenciales, experiencias que ya actualmente vivo en Puerto Vallarta, que es donde estoy residiendo en estos momentos, en donde hacemos con la energía del universo, ¿no? Trabajamos mucho con los ciclos de la luna y nos reunimos con mujeres haciendo un poquito de yoga, de movimiento, ejercicios somáticos y cerramos casi siempre integrando toda la energía en un círculo, muchas veces intencionando, otras veces soltando, pero siempre el propósito es como llevarlos a esta conexión con nuestro corazón y con nuestro ser, que para mí ha sido el camino más importante de realmente escucharme ahí y saber que intuitivamente tengo esa conexión divina y que existe en mí y que es mi poder y que ese corazón es el centro magnético vital que nos da vida y que todo el tiempo nos está avisando y nos está como mandando estas señales y muchas veces el ruido de la mente no nos deja como conectarnos con el cuerpo. Entonces, para mí sí ha sido mucho como tratar de soltar más la mente y entrar más en la presencia del cuerpo para realmente habitar desde este lugar, desde nuestro corazón. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Siento que para mí como el goal, uno de mis goals finales, no finales, pero uno de los goals más importantes que están en el proceso definitivamente es poder soltar un poco la mente y poder escuchar al corazón de manera que podamos entrar en coherencia entre el corazón y la mente y poder fluir mucho más tranquilo esta experiencia, ¿no? O sea, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, sin tanto movimiento mental de angustia, de dudas, de miedos que a veces nos acobijan y no nos damos cuenta y entramos en un círculo vicioso muy difícil de parar en muchos casos. Pero bueno, ahorita entramos un poquito más en la práctica de cómo tú nos puedes llevar o nos puedes guiar de cómo podemos entrar en estos estados. Pero antes sí me encantaría saber un poquito más de ti, cómo llegas tú a conectar con este espacio, a conectar con tu corazón y a llegar a como a esta forma de vida, porque al final viene siendo una forma de vida que todos podemos escoger, o sea, todos podemos elegir. ¿Cómo llegas ahí? Digo, Val, primero que nada, gracias por tu pregunta, porque en verdad que se me empieza a enchinar la piel solamente de la emoción de compartir con todos ustedes y con toda la gente que te sigue, porque para mí obviamente no ha sido una trayectoria fácil.
creo que mi alma, si crees un poquito en esto, sí vino y eligió venir a este plano terrenal de alguna manera a vivir experiencias de mucha resiliencia que me han llevado a estar en donde estoy, ¿no? Obviamente todas esas experiencias de vida que las platico en el podcast de My Heart is Yours me han llevado a poder estar en donde estoy hoy. Me llamo Carol y soy mamá y soy estudiante de la vida y soy recién divorciada. Tuve un matrimonio que me enseñó bastante y todos estos procesos por los cuales he atravesado, también como vivir la maestría de convertirme en ser mamá, fue algo que me transformó también por dentro. O sea, fue como un shift muy, muy fuerte para mí, de mucha enseñanza, de mucha sensación de responsabilidad, al mismo tiempo que estar atravesando todo eso. Ambos, yo y mi expareja, como en nuestra obscuridad. O sea, creo que ambos nos fuimos a lados extremos y yo no puedo como culparlo solo a él. Obviamente todo lo que yo llegué a sentir en ese momento, que fue de las experiencias más fuertes que he vivido, que fue durante mi embarazo, que yo estaba rechazándome a mí misma y a mi cuerpo. Venía de estar como en una codependencia de tomar medicamentos para el déficit de atención que me tenían como muy enchufada la mente y comenzar a sentir muchas emociones que no había sentido por años porque probablemente estaban entumidas por este medicamento. Y mi expareja estaba él en sus patrones de sus hábitos que él había aprendido, que para él era mucho alcoholismo, infidelidad, y atravesando y viviendo todas esas cosas mientras estás como creando vida. Había tanto miedo dentro de mí y también aprendí que tenía que por primera vez como mirar dentro de mí. Era mucho como yo sentía que él tenía que darme a mí la seguridad que yo no me estaba pudiendo dar en esos momentos y sentí obviamente una grande desilusión y se me cayó el pedestal y hubieron tantas, como que todas mis expectativas se vinieron derrumbadas, se cayeron y no quedó nada más que enfrentarme conmigo misma. Y yo lo veo que fue como que mi hija llegó siendo como esa estrella fugaz, como una chispa que vino a crear caos y destrucción para poder realmente yo convertirme en la mamá que yo tenía que ser primero para mí y después para ella. O sea, Y más que que... yo aún, Perdón, adelante. sí, iba a decir como que yo aún no estaba lista para ser la mamá que ella necesitaba tener y que yo tenía que vivir todas estas experiencias tan fuertes que me movieron tanto, pero que al final me hicieron mirar dentro de mí y creo que ahí fue donde comenzó mi journey de autosanación y de verme y mirarme por primera vez en el espejo, ¿no? Sí, y lo que te iba a decir es, de pronto más que una estrella fugaz que trajo caos y, ¿sabes? Y todos estos movimientos, para mí es más como una estrella fugaz que te creó una deconstrucción, o sea, te desconstruiste para volverte a construir conocimientos diferentes. Total, sí, estoy completamente de acuerdo porque literal fue lo que pasó. O sea, todas estas condicionamientos y estructuras también que yo venía cargando de generaciones y generaciones atrás se cayeron y de hecho fue cuando me aventé a hacer el primer clavado haciendo una crianza consciente, estudiando con la doctora Shafali, que fue todo un reparenting, o sea, de nuestros patrones y nuestros condicionamientos. Y cuando ya entré como en el proceso de poder realmente gozar y disfrutar de mi hija, recuerdo estar con ella como con la mente en blanco, de decir, wow, yo también tengo el poder de sembrar esa semillita de que si yo le quiero decir que un árbol es un maestro, eso va a ser para ella, ¿no? O sea, como decir, wow, el poder que tengo de responsabilidad sobre ella, pero al mismo tiempo yo miraba la vida desde esa misma inocencia, como que estaba absorbiendo toda la pureza de ese ser
que llegó en blanco a mi vida y yo también me convertía en eso y empezaba a ver la vida de nuevo a través de sus ojos y de este lienzo en blanco y poder como crear la realidad que queramos, soltando ya todos estos condicionamientos y patrones que venía cargando que conozco muy bien, ¿no? Del perfeccionismo, del control, de la víctima. ¿Hace cuánto tiempo tuviste tomando pastillas para el déficit de atención? Fueron muchos años. A mí me diagnosticaron como a los 22 años. Actualmente voy a cumplir 40 años. Duré, yo creo que como 10 años de mi vida tomándolos, en el que hubo un episodio en donde dejé de tomarlos porque me fui a vivir a Hong Kong y por alguna razón no me podían mandar el medicamento y mi psiquiatra estaba en Estados Unidos y dejé de tomarlos y cada vez que yo dejaba de tomarlos me daba un bajón. Obviamente caía en una depresión hasta que decidí conscientemente, primero que nada, hacerme estudios neurológicos para ver si realmente era algo que yo tenía, porque no sé si pasa, siento que hoy en día o yo he aprendido que hay muchos falsos diagnósticos porque es un examen escrito que te hacen y realmente siento que a veces los psiquiatras no, creo que son uno de los únicos doctores que no hacen estudios en el órgano que están tratando. Y entonces eso a mí me movía un montón de decir, bueno, yo quiero saber si realmente existe algo, ¿no? Y me fui a hacer estudios neurológicos y sí me di cuenta que sí existía un déficit neurocerebral, pero no era nada que yo no podía tratar con diferentes tipos de terapias cognitivas y que fui aprendiendo y que también a través de la meditación fui creando como realidades paralelas en donde yo ya no era codependiente de este medicamento y también soltando muchas estructuras y condicionamientos que también tenía a raíz de este medicamento, porque para mí el medicamento era como ponerme la capa blanca de un doctor, ¿no? Era como yo me tomaba el medicamento y era como, ok, puedo ir a hacerla allá afuera en el mundo que hemos creado, que es un mundo de estructura en donde todo el mundo está hustling y todo el mundo va a esta rapidez. Era como, ok, con el medicamento yo Puedes puedo encajar en hacerlo. el sistema. Exacto. Entonces tuve que entender que no iba yo a ser esa persona, que iba a vivir una vida mucho más despacio, una vida que pudiera ser una vida que no fuera como no peleándome con el sistema, pero sino en paralelo, creando otra realidad dentro del mismo sistema. Entiendo. ¿Y por qué sientes la necesidad a los 22 años de buscar un diagnóstico, ¿no? Normalmente, digamos que esos diagnósticos se buscan más cuando los niños están chiquitos porque están en procesos de aprendizaje, les cuesta trabajo aprender, pero a los 22 años, pues, no estamos activamente aprendiendo. ¿Y qué Sí. sientes en tu cuerpo? ¿Por qué sientes esa necesidad de ir a buscar ese diagnóstico? ¿Qué está pasando previamente a eso? Creo que, como les he dicho, ¿no? He vivido muchas experiencias fuertes y yo tuve un incidente traumático a mis 13 años en donde se metieron a mi casa y quisieron como tengo recuerdos de que me quisieran ahorcar, que Wow. tuve una almohada como sobre mi cabeza y yo no podía respirar. Creo que fue el primer como episodio en mi vida que obviamente detonó en mí mucha inseguridad, ¿no? De no sentirme segura en este espacio, en este lugar, en este universo y empezar a vivir con mucho miedo. Y yo viví con ese trauma postraumático, ¿no? Como Ujú. hasta yo creo que como 10 años de mi vida hasta que yo decidí conscientemente acudir a un psicólogo, porque mi intención era buscar un psicólogo, solo que en Estados Unidos, antes de poder yo ver al psicólogo, tenían que hacerme un diagnóstico, un psiquiatra, y entonces fue que él me dijo, vienes cargando con depresión, con este estrés postraumático, y te voy a hacer este estudio porque también parece que tienes déficit de atención.
Y cuando me dijo esas tres cosas, lo primero que yo pensé fue como, no voy a tomar un medicamento que me haga feliz. Tiene que haber otra forma, no voy a depender de ese medicamento. Yo sabía que vivía con mucho miedo y quería buscar las herramientas y ya era de una decisión propia y ya no era como que mis papás, porque yo sé que mis papás hicieron un gran esfuerzo en su momento de ayudarme, de darme las herramientas, pero yo estaba en la adolescencia, realmente no estaba lista para escuchar y ya fue como una decisión propia. Y cuando me dijo de lo de el déficit de atención, para mí tenía mucho sentido porque también sufría mucho en la escuela y vivía muy estresada y estaba en la universidad y fue como, ok, ahora entiendo que yo soy la que tiene un problema, ¿no? No que el sistema ha estado mal, sino que hay algo mal dentro de mí y necesito esa extra ayuda. Ujú. Y entonces lo tomé y me ayudó bastante por muchos años. Definitivamente comencé a disfrutar más de la escuela, cosa que en verdad creo que yo me presionaba de más, dentro de lo que he ido aprendiendo y le tenía que siempre como alcanzar lo más en este perfeccionismo, ¿no? Que al final me ayudó mucho y le agradezco lo que me ayudó, pero también he aprendido bastante sobre mí misma a través de esta dependencia, ¿no? ¿Y en qué momento empiezas a explorar alternativas como la meditación, la terapia, la introspección, la sanación? Fue cuando me embaracé, yo sabía que ya no podía tomar este medicamento porque obviamente es un medicamento que se puede pasar a través de las glándulas mamarias y no puedes tomarlo cuando estás embarazada. Me volvió a dar un bajón cuando las dejé, que estaba embarazada. Y después, con todo lo que yo estaba transitando, decido regresar al medicamento cuando mi hija tiene como 6 meses, porque yo sentía que necesitaba esa ayuda o que no iba a poder yo salir adelante sin ese medicamento. Ahí me di cuenta que sí tenía una adicción realmente a esta codependencia y al mismo tiempo ya era más consciente, porque cuando llegó mi hija creo que sí hubo un despertar de conciencia de muchas cosas. Entonces, paralelamente, ahí decidí, junto con la ayuda de un psiquiatra y toda una red de apoyo, de comenzar a ir bajando la dosis para que no me fuera a dar ese bajón que me daba anteriormente. Comenzar a bajar la dosis de tomar 60 miligramos, a tomar 50, a tomar 40, hasta tener hasta el final como un efecto placebo que realmente era como la última raíz de seguridad que me daba a mí, ¿no? Y al mismo tiempo comencé a meditar y comencé a introducir también plantas medicinales o con una microdosis de psilocibina que me estuviera ayudando también a hacer esas conexiones neuronales y mucho soltar la necesidad que yo tenía de esto y mucho confiar en mi capacidad, en mi cerebro, en mi cuerpo de yo poder adelante y yo ser capaz y también mucho confiar en sentirme humano, porque creo que cuando pasas tantos años medicados, te acostumbras a sentirte, no quiero decir no humano, pero de alguna manera sí estás como en una constante high o euforia de sensaciones que no son reales por esa dopamina falsa que se está creando en el sistema nervioso. Entonces estás acelerado, estás en ese fight or flight mode constantemente también y de alguna manera me doy cuenta que estaba muy desconectada de mi corazón. Claro. Y que las emociones en toda esta travesía que yo he tenido, validar todas las emociones ha sido sumamente valioso e importante para mi ser, porque es parte de ser humano, ¿no? Y no querer estar como en este constante de siempre sentirme contento, siempre sentirme en amor, porque
aunque sí tenemos el poder dentro de nosotros de cambiar nuestra percepción y alzar nuestra frecuencia, también es muy importante la aceptación de todo eso que estamos sintiendo. Y hay días que vas a sentirte triste y hay días que vas a sentir enojo y cada emoción al final viene a enseñarte algo de ti misma, si nos permitimos sentirlas, ¿no? Como poder cambiar la manera en la que vemos el enojo, para mí era como no me permitía sentir enojo por esos condicionamientos de la niña buena y de siempre como estar bien, y entonces para mí el enojo ahora se ha vuelto realmente una medicina, de decir, es una alerta que viene a decirme que aquí necesito aprender a poner un límite, que aquí algo no me está gustando, que aquí mi cuerpo me está avisando y me está diciendo, me está abriendo la oportunidad para mirarme dentro, para ver dónde más necesito aprender a amarme más profundamente, ¿no? Claro, mira que en estos días hice un episodio que pues, ya está al aire, donde estamos precisamente hablando de la importancia de poder sentir todas las emociones y que ninguna emoción realmente viene siendo positiva o negativa. Somos nosotros quien juzgamos si la emoción es positiva o negativa. Y esta nueva onda o tendencia del New Age que nos invita a que siempre tenemos que estar high vibe, high vibe. Y entonces empezamos a juzgar el low vibe, y el low vibe como tal no existe como low, ¿no? O sea, no existe como low. Todas las emociones tienen su propósito y hay que dejarlas cumplir el propósito. Para mí, y lo que estábamos discutiendo en esta entrevista o conversación que tuvimos es cuando ponemos resistencia o rechazamos esas emociones que nosotros, entre comillas, juzgamos como low o de baja vibración, ahí es donde entramos en la baja vibración, porque tú puedes vivir con amor y transitar con amor la tristeza, la rabia, el miedo, puntos suspensivos. Lo podemos transitar con amor, y para mí transitarlo con amor es transitarlo con presencia, ¿no? Porque, o sea, como todos sabemos, lo que tratamos de evitar es lo que va a persistir, ¿no? Y nos va a perseguir y nos va, ¿sí? Hasta que realmente lo atravesamos, y lo atravesamos con amor, hay aprendizaje, hay crecimiento, hay expansión, que es un ejemplo muy parecido al que yo siempre hago cuando ponemos el ejemplo de las contracciones. Las contracciones es un proceso por el cual el cuerpo se contrae, genera mucho dolor físico para poder expandir de manera que el cuerpo pueda ampliar su espacio, que el bebé pueda nacer o pueda bajar y podamos crear vida. Imagínate que creamos vida, o sea, no creamos vida, sino em, facilitamos el proceso de crear vida a través del dolor. Tal cual, sí. Entonces, si nos vamos con la teoría del New Age, entonces, y juzgamos el dolor porque el dolor es, o sea, duele, fastidia, es incómodo, entonces estaría malo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que todas las emociones y todos los procesos como son hermosos, y los aceptamos y los integramos, vemos cómo el dolor, la rabia y todas estas emociones pueden crear vida. Dentro, me encanta esto porque creo que el cambio es lo único constante que existe, ¿no? Y para mí, que vivo tan cerca de la naturaleza y que realmente la madre tierra siempre nos está hablando, me encanta unas palabras que escuché de un gran, no recuerdo bien el nombre ahora, pero fue un libro de meditación que decía, así como en la vida hay oleajes, ¿no? Hay días donde la ola está más fuerte. Nosotros también, ¿no? Hay días de calma, donde el mar está en perfecto y dices, wow, ese día que sentiste bliss y sí sentiste esa euforia y ese high. Y también hay otros días en donde está súper revoltoso, y entonces es como nosotros somos ese mar adentro. Y entre más abracemos eso, creo que como tú dices, es más aceptación y menos resistencia, porque la aceptación nos lleva al momento presente.
si tú vas a resistir cualquier emoción que tengas, de alguna manera, siento que de alguna manera no te estás amando lo suficiente como para poder contenerte en toda la emoción que está. Y si está presente es porque eres capaz de sostenerte a través y de ir con los flujos de la vida y que viene aquí a enseñarte algo. Entonces, sí voy yo un poquito en contra de ese como high y porque se vuelve presión, ¿no? Como a mí me encanta saber que sí tenemos el poder dentro de nosotros y la mente es muy fuerte y muy poderosa y podemos crear, hacernos conscientes de, ok, esta emoción me está generando esta vibración, entonces estoy en una frecuencia más baja. Pero en lugar de presionarnos a querer como llevarme de sentir enojo a llevarme a sentir amor, ¿por qué no primero abrazar el enojo? Y el momento que lo abrazas, si ves la frecuencia de la conciencia, al momento de abrazar el enojo, estás en aceptación. Ahí ya, en ese momento, ya elevaste tu conciencia. 100%. Y volviendo al ejemplo que hiciste del mar, me encantan los ejemplos porque podemos ver las cosas mucho más claras. Imagínate dos personajes, el personaje que pone resistencia a meterse al mar cuando el mar está picado, cuando el mar está revoltoso. Entonces, ¿qué hace? Se sienta fuera en la arena, entre comillas, sufriendo el proceso del mar porque está amargado, porque no puede ir a disfrutar del mar. Imagínate este otro personaje que abraza todos los estados del mar y dice, ok, cuando el mar está tranquilo, me voy a acostar y voy a flotar. Cuando el mar está picado, voy a saltar las olas y voy a surfear. Cuando el mar está revoltoso, no sé, o sea, siempre hay una oportunidad de disfrutarse el estado en el que esté el mar. Y solamente nosotros decidimos cómo vivir las circunstancias, ¿no? Entonces, el problema no es el estado en el que está el mar, el problema es que si lo rechazamos, lo sufrimos. Y ahí es donde está la baja frecuencia, ¿ves? Sí. No está en la rabia, no está en el miedo, no está en el dolor. Está en qué tanto lo abrazamos o qué tanto lo rechazamos. Si lo rechazamos, lo sufrimos. Cuando lo sufrimos, ahí está la baja frecuencia. Pero si lo abrazamos y lo vivimos en presencia, ahí estás en alta frecuencia. Así estás viviendo el dolor, el miedo, la rabia. Sí, y te platicaba al inicio, y esto me recordó como a una experiencia que tuve, que fui a uno de los retiros de Byron Katie, que me cambió la vida. Y aún así, cuando salí de esos retiros, seguía yo mucho en la mente, en querer como, bueno, si cuestiono mis pensamientos, si no es verdad, si no es realidad, es la percepción, pero es mente, mente, mente. Y he aprendido, aunque todas esas herramientas me han ayudado y sé que están ahí también para mí, que la verdad que abrazar todo eso que está en mi corazón, y si es la tristeza, la abrazo, ¿no? Ya no le temo, digamos, ya no le tememos a esa etiqueta que le pusimos de que la tristeza es mala o la tristeza te va a llevar a la depresión, porque usualmente no queremos sentirnos tristes o no queremos llorar porque sabemos que nos vamos a convertir en ese mar de lágrimas que no paramos, y eso es lo que nos da miedo, ¿no? Como el no poder parar. Pero cuando nos permitimos, o sea, realmente sentirlo y aún así continuar con tu vida, ¿no? Si tienes algo que hacer, ok, me siento triste, aún así me voy a parar y voy a hacer las cosas desde esa tristeza y poder reconocer y poder expresar también, hoy estoy triste, ¿no? Hoy me siento enojado. Y en el momento que lo validamos, algo cambia. Sí, total. Sí. En el momento que lo validamos, lo aceptamos, lo integramos, lo sentimos en presencia. En presencia que es algo. Porque te lleva al cuerpo, ¿sabes? Y también dejas de estar en la mente, en ese ruido mental, en ese monkey brain que está ahí, que no para, y te lleva las historias. Sí, y te lleva a habitar a tu cuerpo, y entonces en nuestro cuerpo podemos también reconocer en dónde estamos sintiendo la emoción. Sí. Carol, y me encanta lo que estás diciendo porque nos está llevando a un tema muy, muy interesante, y es tal cual como tú dices, la mente es el monkey del paseo, el que está brincando de un lado a otro, el que está buscando justificación o razones o soluciones
para fix, ¿no? Le encanta fix, le encanta Muy arreglar las creativa. cosas. Exacto. Y al final, uy, se me fue un momentico. Entró el monkey brain, Ajá. No, lo que iba a decir es, al final muchas veces entramos en unos procesos difíciles porque la mente entra a hacer su trabajo de hacer las historias. Si Claro. logramos sencillamente sentir en el cuerpo, en aceptación, y lo procesamos tal cual como es, yo diría que es mucho más fácil que si nos quedamos en la mente, porque la mente lo que va a tratar de hacer es, uno, tratar, como dijimos, tratar de buscar justificación y razones como poder arreglar el problema. Y muchas veces lo hace peor. Empiezas, es que esto me está pasando por esto, por lo otro, y esta persona dijo esto, y entonces va a pasar esto, y empieza uno a entrar como en un patrón de pensamientos que se vuelve una catástrofe, toda la historia que te hiciste en la cabeza, y te quedaste en la cabeza por poner resistencia a lo que estás sintiendo en el cuerpo. Pero cuando lo bajas al cuerpo, no hay historias, es presencia, es lo que se siente. Y lo que se siente es una energía en movimiento. Eso es todo. Me encanta que hables de la energía porque yo siempre digo que la energía fluye a donde va la intención, ¿no? Y al final, a veces pasa, somos humanos y tenemos esta mente y tenemos este ego que también viene a mostrarnos y enseñarnos y a mirarnos para adentro, ¿no? Y también es parte de este flujo constante de la vida, pero sí me encanta porque la verdad es que ahí es en donde al final le estamos dando energía a esas historias que quizás no queremos ver como realidad. Uh-huh. E inconscientemente les estamos dando energía, ¿no? En lugar de poder como regresar al cuerpo. Y sé que para mí eso ha sido un tema porque le he dado mucha energía a muchas cosas que me dan miedo y también los he visto manifestados como realidad, ¿no? Entonces también poder tomar responsabilidad que yo soy co-creadora de todo eso que me pasa en la vida y que no puedo nada más culpar hacia afuera porque de alguna manera, si hablamos de metafísica y demás, ¿no? Estamos enviándole energía a través de esos pensamientos, a través de esas cosas que no queremos ver como realidad. Entonces, para mí, el estar como de regreso en mi cuerpo y soltar un poquito también este como hype que existe de como estar, voy a manifestar todo eso que quiero, y realmente como confiar, como este año para mí es súper importante regresar a la presencia de mi corazón y si siento que está viniendo, como dices tú, esta mente, este ruido, esta licuadora que me está llevando, inmediatamente como a ver qué está pasando. A lo mejor es una energía que no es mía, a lo mejor estoy como también agarrándome de otras energías y empezar a utilizar todas esas herramientas que ya tengo a mi favor, que ya sean, ¿no? Como breathwork, o sea, creo que el trabajo de breathwork te lleva muchísimo a poder mover todas esas energías que están en el cuerpo y a poder sentir meditaciones, baile, el movimiento, shaking, todo esto que te ayude a tu sistema nervioso y a regresar a tu cuerpo para soltar todas esas historias. Y también journaling también es un súper ejercicio que a mí me ayuda muchísimo cuando hay mucho ruido mental. Y preguntarme como, ¿para qué está viniendo esta historia, no? ¿Qué necesito aprender de esta historia? Al final ahí estamos haciendo ese trabajo interno también, porque si está presente es porque hay ahí alguna parte de nosotros que no está integrada o que quizás simplemente necesita atención. 100% de acuerdo contigo. Carol, ¿en qué momento empiezas tú a conectar con tu corazón? O sea, ¿en qué momento, ya me contaste que cuando empiezas a dejar las pastillas, empiezas a integrar meditación a tu vida, empiezas a tener ya desde el embarazo mucho más conciencia y demás. ¿En qué momento te empieza a hacer ruido? O sea, porque me da la sensación que fue un poco así por lo que estás contando, toda esta línea del New Age de crear, manifestar, cabeza, arregla tus pensamientos, arréglate a ti misma.
a bajar un poco esa energía al corazón, a sentir presencia, a abrir este campo electromagnético que es más grande que nuestro mismo campo del cuerpo. Claro. Creo que me veía nuevamente porque ya nos habíamos separado una vez cuando nació mi hija y ambos, mi expareja y yo, estábamos viviendo esa oscuridad y esa sombra en donde ambos aprendimos un montón sobre nosotros, cada quien en su camino. Obviamente yo no puedo hablar por él, solo puedo hablar por mí. Solo sé que ha sido un gran maestro también para mí. Y este último año fue en agosto del año pasado, en donde él se acerca conmigo porque veníamos 4 años tratando de solventar y mantener nuestro matrimonio por la familia, por nuestros valores, porque de ahí venimos también de muchos condicionamientos, por el deber ser probablemente, de querer hacer como lo que pensamos que era mejor para nuestra hija. Y, y él llega conmigo y se acerca y él me dice como, pues no estamos conectando, no está funcionando. Y obviamente en mí fue como, uf, ¿qué? O sea, otra vez yo me estoy topando con esta lección. Y obviamente la vez pasada o hace unos años atrás había mucha resistencia y mucho apego de mi parte. Ya había yo tenido este despertar, entonces yo dije, bueno, si lo voy a resistir, va a persistir, lo tengo que aceptar. El universo me está empujando hacia una zona fuera, que está fuera de mi zona de confort. La estructura familiar como yo la veía me daba cierta seguridad y cierta contención. Entonces fue como, pues bueno, vamos a adentrarnos al abismo y voy a sentir todo lo que tenga que sentir. Entonces ha sido un año de realmente sentir ese roller coaster de emociones, de sentir la tristeza por lo que ya no iba a ser, la aceptación por lo que sí es, el enojo por todo lo que no pudimos lograr hacer. O sea, eran tantas emociones que venían a mí y ya no existía este medicamento, que creo que era punto clave también, que me permitía sentir todas estas mareas que estaban dentro de mí. Y, y yo me adentré todo un año a trabajar en mí misma desde otro lugar. Ahora ya no era como del reparenting de la niña pequeña que no era vista y que esa parte creo que la sané y la integré y que la sigo integrando obviamente cuando llegó mi hija. Ahora creo que era otro, como yo lo veo, era como este salto cuántico a otra versión de mí desde un lugar de empoderamiento de mi energía femenina, y conecté mucho con esta energía femenina que habita en nuestro corazón y en nuestra presencia. Y me fui a un retiro con los de la Luna. No sé si conoces a Miriam Adler y Nick Warner, que hablan muchísimo de la contención que un hombre y una mujer y cómo se dan en este como balance y en esta apertura cuando soltamos el ego y cuando soltamos el poder y realmente nos permitimos mirarnos desde el corazón y poder hablarnos desde ahí. Y siento que es un anhelo que existe en mi alma y vengo aquí a vivirlo. Todavía no lo he experimentado como tal con una pareja, pero estoy muy consciente de yo convertirme en eso, de yo estar muy en mi cuerpo, habitando mi cuerpo en este espacio, cuidando y nutriendo mi espacio para poder entonces sí ver eso reflejado cuando llegue el momento, ¿no? Desde otro lugar. Me encanta. O sea, básicamente lo que te disparó todo este apertura literalmente de corazón fue el divorcio. Sí, el divorcio y verme como nuevamente en la situación en donde él me estaba soltando a mí y, y yo sabía que muy dentro de mí quizás era algo que yo también quería, pero mis valores de la familia estaban tan arraigados y me hizo como mirarme y serme fiel a mí misma de decir, sí, sí.
si él, o sea, él está sintiendo de todo lo que tú sientes, ¿no? Porque Claro. creo que ambos de alguna manera nos convertimos muy buenos en nuestro matrimonio a ser muy individualistas y mi manera de ver el amor era como yo dejo ser a la gente y desde ese lugar amo, pero al final yo sé que yo quería más de una relación. Y yo sé que él también quería más de una relación de pareja, ¿no? Y de alguna manera no nos estábamos dando esto. Y el divorcio definitivamente me hizo como echarme ese clavado para adentro nuevamente y aceptarme a mí misma, cosas que posiblemente yo me estaba engañando a mí misma por tener y querer tener la familia. Creo que en algún momento creo que él me dijo como no puedo creer que estabas dispuesta a sacrificar tu felicidad. Y yo fue O como, sea, es que es sí, no un sacrificio de la felicidad, porque ujú, si lo ves desde el punto de vista de la construcción de creencias que tú tenías, pues la felicidad para ti también era poder mantener esas estructuras, ¿no? claro, Ahora, después te claro. das cuenta que rompes esas estructuras y adentro de esa estructura hay un tesorito y puedes tener contacto con él, pues conoces mucho más apertura de la que habías podido conocer manteniendo las estructuras. Lo que pasa es que hay que, hay que ser muy brave para poder romper esas estructuras para ir a ver qué encuentras adentro, porque siempre lo que encontramos adentro es desconocido y lo desconocido nos da miedo. Nuestro ego siempre nos va a proteger, ¿no? De Creo tomar que esas acciones. dicen un punto clave porque la verdad que yo ya estaba viviendo desde esta esencia de que el universo quiere lo mejor para mí siempre. Entonces, desde esa conciencia ya acepté y me costó mucho y fueron muchas cartas de escribirle a mi hija, en verdad, de corazón, porque de alguna manera como mamá probablemente tú entiendes que venimos y creemos que lo mejor para ellos es esa estructura sólida de papá y mamá. Y yo no quería romperle eso o causarle algún trauma, pero al mismo tiempo era como confiar que si esto se estaba presentando nuevamente, quizás yo estaba deteniendo enseñanzas que ella ya sabía que había venido aquí a vivir. Y de alguna manera yo también estaba como queriendo como controlar eso y no darle a ella las oportunidades de crecer en la apertura que ella necesitara crecer sin estas estructuras. Sin embargo, al mismo tiempo también fue una decisión muy consciente de cuidar su holograma de su vida de los 0 a los 7 años, de ser muy conscientes de llevar una separación consciente, de decir, si seguimos siendo mamá y papá, o sea, sigue habiendo mucha armonía familiar, una amistad, o sea, las puertas de mi casa están abiertas y él va y entra. Realmente para mi hija no han cambiado muchas cosas y creo que eso ha sido importante para mí mantenérselo hasta que tenga un poco más de edad Claro. para para tratar de evitar cualquier historia que ella pudiese estar contándose distinta, Claro, ¿no? total. Ujú. Carol, si nos pudieras dar como unos consejos, tips o desde tu experiencia, eh, para ayudarnos a vivir más desde el corazón, a conectar, a bajar más al cuerpo, salirnos a veces de la cabeza sin juzgar la cabeza. O sea, la cabeza es una herramienta increíble que nosotros tenemos. El problema es cuando vivimos solamente desde ahí y no compartimos esa responsabilidad con el corazón para estar en balance y en coherencia, ¿no? Porque tampoco vamos a demonizar la cabeza. Claro, claro. Pero sí, si nos puedes dar unos consejos que nos ayuden a bajar un poco el corazón, a conectar, a abrirlo, para poderlo conectar con la cabeza, ¿cuáles serían? Para mí es súper importante darnos tiempo, o sea, darnos ese tiempo a solas. No tiene que ser mucho, o sea, lo que sea suficiente para ti, pero en esos espacios en donde puedes tú sentir tu energía, o puedes conectar contigo, puedes preguntarte a ver cómo estoy, o puedes mirarte en el espejo y voltear a verte y cómo me estoy sintiendo hoy. Porque si no es muy fácil que empecemos a proyectar, ¿no? Y empezamos a culpar a los demás y no tomar responsabilidad de eso que yo necesito.
¿no? Preguntarnos qué necesito yo para poder que mi vaso esté lleno y pueda entonces yo nutrirme a mí. Y entre más me nutro yo a mí, más puedo dar a los demás, ¿no? Entonces, para mí siento que esos espacios en solitud contigo misma son muy importantes. Y si todavía estás en el camino en donde el miedo a estar sola es algo que te mueve mucho, pues quizás es como sentir todas estas emociones Claro. que vienen y cambiar el panorama y cambiar el lente de cómo vemos estas emociones para abrazarlas con mucho amor, con mucha autocompasión y sobre todo con mucha gentileza. Creo que de las cosas que más me han ayudado a mí, que venimos de muchas veces de matriarcados, de mucha como dureza y firmeza y rigidez, de cómo puedo ser yo más gentil conmigo misma y entre más gentil soy conmigo, ¿no? O sea, cacharme si estoy presionándome, si me estoy hablando muy dura, si me estoy diciendo estas cosas, ¿cómo puedo ser más sutil, más gentil conmigo misma para entonces amarte más desde este espacio, Claro. ¿no? Claro. O sea, básicamente, o sea, número uno, o sea, como resumiendo un poco lo que tú estás diciendo, es número uno, estar en presencia con las emociones que estamos sintiendo. O sea, darnos el permiso de poder sentir lo que sea que es sentir. Ya sea el ejemplo que das, ya sea si la soledad nos genera un poco de ansiedad por darnos un espacio solas, pues darnos el permiso de sentirla, ¿no? Sin juicios, Sí. o sea, estando ahí presente con esa emoción. Y número dos, no darnos duro a nosotros, o sea, no juzgarnos a nosotros, em, tratando de, ya sea hacer un proceso más rápido o hacer un proceso diferente o exigirnos, sino sencillamente tratarnos lindo, con amor, ¿no? Sí, hablarnos como nuestro mejor amigo y no como nuestro enemigo, que muchas veces Exacto. somos nuestros peores enemigos nosotros mismos. Sí, y obviamente cualquier trabajo de autosanación, terapia, pueden hacer coaching uno a uno también conmigo en la página de mappingtheheart.com.mx o cualquier tipo de terapia que resuene con el corazón de ustedes. Hoy en día hay muchísima información. Ese clavado hacia adentro nos hace realmente convertirnos en personas más auténticas, conocernos realmente de eso que es real y verdad para nosotros, para sentirnos con mayor seguridad y no estar como perdiendo nuestro poder constantemente hacia los demás. Me encanta esa parte que dices de poder, o sea, perder nuestro poder ante los demás todo el tiempo, porque lo hacemos todo el tiempo inconscientemente. O sea, lo Sí. hacemos todo el tiempo inconscientemente. Cada vez que estamos tratando de actuar como otros esperarían que nosotros actuemos o, sí, o ajustando nuestros deseos para no ir a molestar a los otros. Sí, al final como comprender que todo es un ciclo energético y es un dar y recibir, ¿no? En todo eso que estás aportando, qué tanto estás dando, qué tanto estás recibiendo y qué tanto también te estás dando a ti misma. Y sabes que ya como para ir cerrando, pero este concepto de amor propio a mí me encanta. Se habla mucho hoy en día, pero hay algo que sí me gustaría hacer énfasis y es que a veces lo, lo confundimos mucho. A veces creemos que porque fuimos al gimnasio 7 veces a la semana nos dimos amor propio, porque hicimos dieta, nos dimos amor propio, porque transformé mi cara con maquillaje, nos dimos amor propio, porque fui yo qué sé, a hacerme algo en la piel, me di amor propio, ¿no? Y no quiere decir que hacer eso no sea amor propio, lo importante es desde dónde lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo de la falta de aceptación que tenemos hacia nosotros mismos, o si lo estamos haciendo desde esa aceptación, entendiendo que eso que estoy haciendo realmente es consentirme, ¿no? O sea, Sí, sí, me encanta eso. Hay algo que yo me pregunto mucho cuando estoy sintiendo así como esta acción o esta decisión viene desde el miedo o viene desde el amor, ¿no? Creo que siempre podemos preguntarnos eso. Y también esto que dices y todos estos ejemplos que dices son muy como a nivel
materia, ¿no? A plano físico, del cuerpo. Y creo que hace falta también la parte de nutrir nuestra alma y nutrir nuestro espíritu, que es como todas esas cositas que podemos hacer también para conectar con ese como derecho divino que ya somos, ¿no? Que nuestro corazón sí tiene sus heridas, sí puede ser que esté roto y que si no lo sanamos, pues nos contraemos y no estamos en esa expansión. Pero y nos protegemos y me hiciste mucho acordar de algo que yo decía mucho cuando comencé toda mi trayectoria, que era como, pero es que, ¿cómo me amo a mí misma si ya hago todas estas cosas? Y aún así siento como este vacío, ¿no? O este rechazo al final. O este rechazo. Y me iba a dormir todas las noches, o sea, realmente como llorando, como en frustración de querer como sentir ese amor. Y no recuerdo, lo escuché por ahí, quizás en algunas meditaciones de Deepak Chopra o con Oprah, que creo que eran unas de las meditaciones que estaba haciendo con ellos, que decían, ya eres todo ese amor. O sea, no hay nada que tengas que hacer, ya lo eres. Solo es darte el tiempo para sentir todo eso que ya eres, toda esa grandeza que ya llevas en tu corazón. Entonces siento que es solo recordarnos que cuando la mente nos fragmenta, realmente cuando entramos en la presencia de nuestro corazón ya estamos enteritos y realmente no había nada ahí roto, ¿no? Sí, y si lo aterrizamos un poquito como a la práctica, es básicamente estar en presencia sin querer cambiar, arreglar o transformar nada. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque por mucho tiempo yo tenía una práctica de meditación muy consistente y muy estricta y para mí eso era amor propio. Pues ¿cómo no va a ser amor propio? Imagínate meditar todos los días por un tiempo largo para entrar en estados de meditación profundo, ¿no? Y después me di cuenta que eso no era amor propio porque yo lo estaba haciendo para transformar cosas, porque no estaba en aceptación, porque no estaba en presencia. ¿Entiendes? O sea, realmente poder conectar con eso que tú acabas de decir, de no buscar el amor en ningún lado, sino entender y recordar que nosotros mismos somos ese amor y que es cuestión solamente de sentirlo, solo se puede hacer cuando estamos en aceptación y presencia. Y aceptación y presencia es estar en este espacio, un momento físico y emocional, y si es incómodo, respirarlo y estar ahí y abrazar el espacio, tal cual como sea. Y todo se puede volver una meditación, o sea, desde ese lugar, ¿no? Todo lo que hagas, si estás full con toda tu presencia en ese espacio, al final estás meditando. Tal cual, porque la meditación en teoría es llevarte a esa práctica de presencia, es como, o sea, vamos al gimnasio para ejercitar los músculos, aquí vamos a meditar para ejercitar la mente, pero como todo lo que estamos hablando, tú puedes hacer cosas divinas, pero si las haces desde la razón equivocada, sin querer queriendo, porque además esa razón equivocada se esconde, tiene una máscara buenísima, ¿entiendes? Pero si la hacemos por la razón equivocada, al final el resultado que empezamos a adquirir es el mismo que estamos tratando de, entre comillas, cambiar. Entonces, es esa persistencia, esa resistencia que nos crea más de lo mismo, ¿sabes? Entonces, nada, pues eso era lo que quería aclarar, porque es lo mismo de la meditación, va lo mismo del ejercicio y lo mismo de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo me amo? En presencia y aceptación. En presencia y aceptación, sin querer cambiar absolutamente nada. En presencia y aceptación. Y no es como que ahí me voy a amar, es ahí te vas a encontrar. Y lo que vas a encontrar es inevitable amarlo, porque es puro. En fin. Me encanta todo lo que compartiste. No, lo que tú compartiste, Carol, de verdad que qué bella. Mil gracias por este espacio, por tu energía, por abrirnos la oportunidad de conocerte. Para todos los que nos estén escuchando, bajar toda la información de Carol en el pie de página, tu página web, tus redes sociales,
donde pueden encontrar tu podcast y obviamente donde puedan tener algún acercamiento contigo en caso de que quieran algún tipo de coaching, retiro, lo que sea, de todo lo que tú ofreces, que sea espectacular. Así que ahí dejo a todo el mundo en contacto contigo y mil gracias, Carol, por tu tiempo, tu energía y tu espacio. A ti también por tu presencia, me encantó conocerte, Val, y gracias por compartir tu espacio conmigo. Claro que sí, un abrazo muy grande. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.